a las 9, vamos a conversar con el abogado Jacobo Quintero, quien nos tiene algunos datos interesantes acerca de la gestión de la señora Viteri. Bueno, algunas interrogantes, dudas y manifestaciones también, ¿no? Muy bien, mis queridos amigos, está con nosotros el abogado Jacobo Quintero. Él es parte de este, podríamos decirlo, junta, comité, organización de vigilancia permanente de la ciudad de Guayaquil para que los guayacos no se sientan tan olvidados y las autoridades sepan que los están vigilando también, así como cuando ponen esos ojos de águila con el parlantote que ya no te dejan ni siquiera salir y te hacen asustar, ya no te dejan ni siquiera estar con tu pelada, sino que, oye, suéltala, suéltala. Abogado, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cuáles son las novedades? Buenos días, Nelson. Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Como tú bien has dicho, ¿no? Así nos controlan, pero ¿quién controla a quién controla? Esa es la gran pregunta aquí. Y realmente esta junta se crea para poder controlar todas estas irregularidades y estas ilegalidades que se están cometiendo en la ciudad de Guayaquil, concretamente en el ente municipal. Entonces, bueno, novedades hay muchas, ¿no? No sé por dónde quieras empezar. Realmente el municipio de Guayaquil... Vamos con las más recientes, para luego ir a preguntar cómo o qué ha pasado con las anteriores, que me acuerdo que conversábamos contigo hace ya algún tiempo sobre el Parque Jerusalén. Entonces, hablemos de las recientes y luego nos vamos con el tema de en qué ha quedado y si es que ustedes ya definitivamente pues dijeron no se va a poder hacer nada porque el municipio y principalmente los concejales han cerrado filas y ya la situación está complicada. Sí, bueno, eso jamás, Nelson, ¿no? Los concejales sí, no existen en Guayaquil, no sé si tenemos aún concejales, pero jamás vamos a desistir de la lucha que hemos emprendido porque es una lucha ciudadana y es una lucha legítima. Ahora, con relación a esto, concretamente hay un nuevo escándalo en la ciudad de Guayaquil con relación a los terrenos comprados por el ex esposo de la señora alcaldesa. Esto ha sido de conocimiento público. Entonces, como siempre, cuando hay el escándalo público en temas de la alcaldesa Viteri, la fiscalía dice que inicia una investigación, entiendo que la unidad de análisis financiero también, pero hay cosas importantes que aquí no se están diciendo, Nelson, y es lo relevante de este tema. Porque la alcaldesa se trata de distanciar de este tema diciendo que es el ex esposo, que ella no tenía sociedad conyugal y que le pregunten a él porque ella realmente no sabe en qué negocios anda el ex esposo. Algo que es un poco inverosímil, sobre todo porque el tema del contrato que compra ese terreno, que es el tamaño de Urdesa Central en Vía La Costa, el 4 de septiembre del 2020, según dicen los reportes de prensa y la investigación de Diario Expreso, resulta que 8 días antes, o mejor dicho, 8 días después de que se compre ese terreno, es que se hace viral esta famosa foto del amor de la alcaldesa con su ex esposo. Claro, entonces, si los términos estaban también en la relación de ellos al punto de esta publicación que la vio todo el país, no solo la ciudad de Guayaquil, quiere decir que él le pudo haber comentado en este momento que 8 días antes compraba un terreno del tamaño de Urdesa en la zona de mayor desarrollo que tiene la ciudad en el momento, ¿no? Su esposa era la alcaldesa. Entonces, es un poco absurdo sostener que ella no conocía lo que estaba pasando, así como es absurdo sostener esto de que este señor involucró a los hijos de ella en la constitución de una compañía. Cosa que también es absurda y que ella dice que a través de un proceso legal, cuando ella se enteró, los hizo salir de ahí. Los hijos son mayores de edad, los hijos no entraron ahí como menores de edad, eran ya mayores de edad, y los hijos suscribieron la constitución de esa compañía. Aquí están los documentos, aquí están las firmas de los hijos de la señora alcaldesa, y no es real que a través de un proceso legal ella lo saca. Ellos transfieren esas acciones 2 años después. Entonces me cuesta creer que la alcaldesa no sabía. Pero si es que no sabía, también me cuesta creer que se enteró 2 años después de que los hijos ya eran accionistas de esa compañía. Y aquí hay un punto importante, Nelson, porque tenemos que tenerlo claro con el trabajo que va a realizar análisis financiero. Todas estas personas, el ex esposo, los hijos, la hermana que hoy es asambleísta, el nuevo esposo, todas estas personas del círculo de la alcaldesa Viteri, gusten o no gusten, quieran o no quieran, son parte de lo que la doctrina de lavado de activos y las regulaciones de la Unidad de Análisis Financiero llaman PEPs, PEP, personas expuestas políticamente. Es decir,
es del motivo de preocupación del Estado, es del motivo de preocupación de la unidad de análisis financiero, no solo el político, sea presidente o alcalde, sino todo su círculo cercano, al que se amplía el concepto doctrinario de PEP, persona expuesta políticamente, y ahí entran cuñados, padres, hijos, hermanos, etc. Entonces, todo este círculo de investigación no solo debería de abrirse al ex esposo de la alcaldesa Viteri, debería de abrirse también a la hermana. Todos sabemos que antes de ser asambleísta tuvo un rol muy protagónico la señorita Natalia Viteri en el municipio de Guayaquil. Y de la misma manera también al nuevo esposo, ¿no? Porque si al esposo que ya no quiere está como está, imagínense cómo estará el esposo que sí quiere, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas personas, y esto es sacado de la página web de la Unidad de Análisis Financiero del país, todas estas personas, por sus vínculos afectivos o sus vínculos familiares, incluso asesores, están bajo el control de lavado de activos de la Unidad de Análisis Financiero porque son personas expuestas políticamente por formar parte del círculo directo de la alcaldesa del Perú. A ver, abogado, para tener un poquito claro la cosa, pero este es un asunto que usted lo interpreta o debería hacerlo la autoridad sin necesidad de algún tipo de denuncia. A ver, para dejar en claro, porque no, obviamente porque estamos mencionando a muchas personas y, por ejemplo, mencionar y decir que por la afección o por el parentesco, que es normal tener investigación, imagínense, vamos a investigar a todo el mundo. Entonces, ¿no sería que hay que esperar algún tipo de denuncia o la autoridad puede hacerlo de oficio? La autoridad puede hacerlo de oficio y le explico, Nelson, y gracias por su pregunta para que esto quede claro. Claro. La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, y esto está en la página web de la institución, puede verlo cualquier ciudadano que tenga la duda, expidió en el año 2020 la guía para que los sujetos obligados puedan tener mejor entendimiento sobre el alcance y la definición de PEP, persona expuesta políticamente. Y ahí está el listado de todas las autoridades, desde el presidente de la República hacia abajo, incluidos los alcaldes de cualquier cantón como Guayaquil. Están todo el listado de autoridades que son personas expuestas políticamente. Y más abajo, siguiendo la doctrina internacional del control de lavado de activos, se amplía el concepto de PEP, persona expuesta políticamente, a todos los cercanos, incluidos primero y segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad. Este cuadro que le muestro es un cuadro que forma parte de esa guía de la Unidad de Análisis Financiero, en donde está el funcionario público, los hijos, la esposa o esposo, los nietos, los hermanos, los padres, los abuelos, los suegros, los cuñados, e incluso la Unidad de Análisis Financiero, siguiendo la doctrina europea de control del lavado de activos, lo extiende a los asesores y a las personas de confianza. Y esto es así, Nelson, porque la persona que podría estar involucrada en un tema de lavado de activos no va a poner los activos a su nombre. Entonces, la ley o los estados tienen que investigar a las personas cercanas al político, no únicamente al político, porque se entiende que quizás a su nombre no están las cosas, pero quizás el nombre de su esposo, de su esposa, de sus hijas, e incluso la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador extiende esto a un nivel más amplio, llegando a los asesores, es decir, los asesores de la señora alcaldesa de Guayaquil podrían ser también investigados en toda esta trama o en todas estas denuncias de corrupción que se están presentando. Esto a partir del tema del ex esposo con la compra de los terrenos. Es lo que me cuenta, abogado, que debería pasar en este tipo de investigaciones. Es decir, debería ser que se extienda la investigación a todos ellos. Ahora, ¿cuál es el delito prioritario que podría configurarse con el tema del ex esposo? Porque si lo vemos de lejitos, ¿verdad? Si lo vemos de lejos, es una persona que compra, obviamente es exagerado, me decía que del porte de Urdesa, ya desde ahí nomás nos damos cuenta la magnitud. Pero viéndolo de lejitos, es una persona que compra un terreno que, oh sorpresa, es en el sector donde se está expandiendo la ciudad,
porque así lo anunció Nebot y porque así lo ha hecho Viteri. ¿Cuál es el delito que podría configurarse específicamente en este tema? Bueno, algo que es importante, Nelson, para aclarar el punto. No es una persona que compra los terrenos. Es una empresa. Es una persona que es el esposo de la alcaldesa de la ciudad En ese momento, donde está esa zona. ¿Sí me explico? Y esa pequeña diferenciación de ser el esposo de es lo que la doctrina internacional de lavado de activos llama un PEP por ampliación o una persona expuesta políticamente por ampliación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí no es que una persona compró un terreno y no hay por qué sorprenderse por esto. Es que esa persona es el esposo en ese momento de la persona que regenta la ciudad y que está dirigiendo un proyecto de hacer ahí el nuevo aeropuerto de la ciudad con una inversión millonaria y que está declarando esa zona la zona de mayor crecimiento de la ciudad de Guayaquil. Entonces, no es cualquier persona. Entonces, ahí hay una implicación directa. La unidad de análisis financiero siempre tiene que controlar a estas personas, no necesita que haya una denuncia. Y lo dice la misma guía que ellos han expedido desde el año 2020. Esto no se expide a raíz del escándalo actual de la alcaldesa Viteri. Esto es previo, ¿se da cuenta? Entonces, siempre están en control. Ahora, en este tema en particular, hay varias situaciones, porque también coincide, según conocemos de la investigación de Diario Expreso, que el señor no tiene un balance lógico entre ingresos e impuestos pagados en el servicio de rentas internas y la situación de poder adquirir propiedades en 9 millones de dólares o más. Entonces, aquí hay varias situaciones. Ahí podría haber una evasión de impuestos, ahí podría haber un ocultamiento de patrimonio, ahí podría haber un incremento patrimonial privado no justificado, ahí podría haber también una situación de testaferrismo posiblemente, ahí podría haber también la situación posible de un aparente lavado de activos. Eso es lo que se tiene que investigar. Claro, o sea, ¿de dónde sacó la, abogado, de dónde sacó la plata? Porque es un monto bastante fuerte. Ahora, se habla, a ver, pero eso lo vincula a él. Ahora, lo que quisiera saber es en qué momento se puede configurar lo que ya he escuchado que se llama o lo comentan información privilegiada. ¿Esto es un delito? A ver, abogado, usted sabe que una cosa es lo que se opina y otro lo que está en la ley. Estamos clarísimos de que siendo esposo tenía información, es decir, conversaban. Eso es cierto, es real. Que nos digan ellos que no hablaban, bueno, estará en la duda. Pero en delito, en configuración. Bueno, al menos oficialmente se querían, ¿no? Claro, bueno, según se veía la foto. Eso fue antes. Eso fue justamente en esa época. Pero en Así delito, ¿existe un apartado que hable de información privilegiada? Ya. En otros países, Nelson, y por eso quizá la confusión de las personas, sí exista ese tipo penal de esa manera. Incluso usted sabe cuando hay personas que en temas de acciones, de compra y venta de acciones en el negocio bursátil, tienen acceso a información y luego son llevados a prisión por esto. En el Ecuador eso no está considerado así. Aquí el tema va por otra vía. Aquí el tema va, quizá tuvo la información o no, pero el tema aquí va por evasión de impuestos. El tema aquí va por posible lavado de activos. El tema aquí va por posible testaferrismo. Y el tema aquí va porque la persona que compra es un PEP por ampliación, según la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador y según la doctrina internacional de lavado de activos. Porque si usted me dijera que este señor como empresario tenía ingresos de 20 millones de dólares y tributaba al fisco en el SRI por 20 millones de dólares, yo entendería que puede comprar terrenos valorados en 9 millones de dólares. Aquí no habría nada que discutir. El problema aquí es que el señor tributa sobre $50 de ganancia,
pero incrementa su patrimonio en activos por 9 millones de dólares. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de dónde sale el dinero? Y el agravante del análisis para la pregunta es, el señor resulta ser que cuando compra esto es esposo de la alcaldesa Cintia Viteri. Ese es el problema, lo que lo vuelve por ampliación un P, una persona expuesta políticamente. Claro, está muy bien, abogado, pero aquí viene el asunto, porque acuérdense que esto es muy tema legal. Tendría que comprobarse, ¿verdad?, que la señora Viteri ofreció información o que el señor obtuvo información, o comprobarse que hay una conexión entre Viteri, alcaldesa, y esposo en ese momento, para que desencadene la compra, o comprobarse de que el dinero proviene de alguna cosa que la vincula a Viteri. Porque de lo contrario, abogado, estamos hablando del esposo de Viteri, pero no de Viteri. Sí, le explico, Nelson, y está muy bien su pregunta porque muchos pueden tener esta misma duda. La doctrina de lavado de activos no funciona así, y la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador lo sabe, como lo sabemos todos los que hemos trabajado este tema, lo hemos estudiado, ¿sí? En este caso en particular, no necesita que algo más lo vincule. Es el esposo, está vinculado, y está vinculado porque él es un PEP, una persona expuesta políticamente. ¿Eso es suficiente? Eso es suficiente. Okay. Y en este punto, y le pongo un ejemplo, usted puede revisarlo, o cualquiera de los que nos observan, uno de los mayores escándalos de corrupción de España era la corrupción inmobiliaria de Marbella. Esto fue público, fue un escándalo hace algunos años. Cuando usted estudia toda la corrupción inmobiliaria de Marbella, yo lo hice en mi posgrado en Salamanca, usted encuentra que descubren la corrupción del alcalde de la ciudad, no porque el alcalde de la ciudad tenía dinero en sus cuentas, lo descubren porque uno de sus principales asesores, que era su abogado, se compra un castillo en el centro de la ciudad. Ahí es que llama la atención de análisis financiero y de la Unión Europea, qué es lo que está pasando en Marbella, porque todo el mundo sabía que había corrupción, como aquí en Guayaquil, que todos sabemos que existe, pero nadie la logra evidenciar. El momento en que este señor, asesor del alcalde, hace esto, todos los ojos vienen a la investigación, se destapa toda la corrupción de Marbella y encuentran hasta un Picasso encima del servicio higiénico del abogado del alcalde de Marbella. Y ahí se viene al punto de dónde salió el dinero. Entonces, en lavado de activos, usted no tiene que comprobar que la alcaldesa Viteri le dio la información o le dio la plata. Okay. Usted lo que tiene que preguntarle al señor es de dónde salió la plata. Porque él no es cualquier ciudadano. Es el esposo de la alcaldesa, por lo tanto, tenga o no tenga sociedad conyugal, eso es irrelevante. Es el esposo. Por lo tanto, es un PEP, una persona expuesta políticamente, y por lo tanto, la carga de la prueba está en él. Él tiene que decir de dónde salió el dinero. No tiene el Estado que comprobar que el dinero se lo dio posiblemente su esposa. Él tiene que decir de dónde viene ese incremento injustificado a 9 millones de dólares cuando solo reporta 50 dólares de ganancia. Entonces, por lo bajo hay una evasión de impuestos. Pero lo grave no es la evasión de impuestos, lo grave es el posible lavado de activos por cuanto el señor es una persona expuesta políticamente. Y él debió de haberlo sabido porque todos los esposos de presidentes, presidentas, alcaldes, alcaldesas, todo su círculo cercano sabe que está sujeto a controles de la Unidad de Análisis Financiero, porque usted entenderá que si hay una persona que comete corrupción o algo público, no va saliendo en el aeropuerto de la ciudad en donde viva, no va saliendo con el dinero en efectivo, ¿no? Claro, pero posiblemente mande a sus asesores, mande a su esposo, mande a sus hijos. Por ende, todas estas personas en la doctrina internacional del lavado de activos y en las regulaciones de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, en la propia guía que ellos expidieron en el 2020, todo el círculo de la alcaldesa Viteri está bajo la lupa, no solo su ex esposo. Y esa lupa no es por las denuncias de ahora, es porque siempre debe ser así, claro, porque normal. Es parte de la doctrina de PEP. Claro, en eso tiene toda la razón, abogado. Yo creo que ha sido bastante claro. La pregunta ahora es, ¿usted cree que realmente va a pasar eso? Mire, Nelson, vamos a ser claros.
yo fui la primera persona que hace 2 años, 5 meses denunció corrupción en el gobierno municipal de la alcaldesa Viteri. Antes que investigue cosas expresos, antes del trapeo, antes de letras vivas, fui lo primero, porque como abogado de libre ejercicio soy abogado de los vecinos de Urdesa y denunciamos esa ilegalidad atroz y esa corrupción del Parque Plaza Jerusalén, como usted recordará. Así es. Y hace 10 meses que usted me hizo la entrevista, porque estaba revisando la fecha, yo le dije a usted, todo lo que están encontrando es solo la parte de arriba del iceberg de lo que hay en el municipio de Guayaquil. Hay un gran témpano de hielo. Ahora, 10 meses después, con esto que ha salido, les puedo decir con conocimiento de causa. Todo lo que han descubierto, Diario Expreso y por ahí alguien más que investiga, hasta este momento y todo lo que ha sido público es solo el 10% de todo lo que hay tras la administración de la señora Cynthia Viteri Jiménez. Y se lo digo como persona que lleva investigando esta administración hace 2 años, 5 meses. Entonces, hace todo este tiempo, de Parque Jerusalén para acá, ya ha habido investigaciones que abre la Fiscalía, que usted encuentra por peculado en el tema de letras vivas. Sin embargo, esta investigación, si usted entra al sistema digital de la Fiscalía, ya ni siquiera la encuentra en los archivos. Pero tenemos los archivos digitalizados y materializados para el futuro. Y así todas las investigaciones. En el tema de Parque Plaza Jerusalén, la Fiscalía no quiere investigar, la Contraloría no quiere investigar, los concejales no se pronuncian. Entonces, todo esto es una situación en donde hay una orden no escrita. Así como hay en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, hay también una orden no escrita en Fiscalía y en Contraloría para no investigar a Cynthia Viteri. Pero el punto es, Nelson, que el problema se da en que usted sabe que cuando una persona comete un delito, si esa persona no es sancionada y si esa persona ve que tiene impunidad, sigue cometiendo delitos. Entonces, como aquí en esta administración municipal hay una total impunidad, las cosas se siguen cometiendo. Parque Jerusalén fue el primer gran escándalo de ilegalidad de Cynthia Viteri, pero han seguido los temas. Por ejemplo, le pongo solo 4 temas rápidos para que tenga una idea. Digámoslo. ¿Se acuerda usted ese concierto por el Día de la Mujer? ¿Ya? ¿Se acuerda? Que fue cuestionado porque todos los artistas invitados fueron hombres. ¿Se acuerda del cuestionamiento que fue en red? Pero ese no es el problema. Claro. El problema de ese concierto no es que solo fueron hombres. El problema de ese concierto es que nadie sabe quién pagó, cómo pagó, cuánto se pagó y por qué se pagó. Aquí está la certificación dada por el municipio de Guayaquil, dada por la abogada María José Quintana Aguilera, jefa de contratos, quien nos certifica el día 23 de marzo del 2022, que resulta que con relación al concierto por el Día de la Mujer se ha verificado en los archivos de esta dirección que no existen contratos. Con relación al contrato para el alquiler de la tarima del concierto, no existe contrato. Con relación al contrato de servicio de sonido utilizado, no existe contrato. Con relación a las luces utilizadas, no existe contrato. Con relación a los valores pagados a los artistas, no existe contrato. ¿Y quién pagó? Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la abogada María José Quintana Aguilera, jefa de contratos de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Y ahí no termina, Nelson. Mire usted. Una donación, ¿qué fue eso? No lo sabemos, pero no nos lo aclaran, ¿sí se da cuenta? Entonces, aquí hay también una carta de la magíster Viviana Almeida Campoverde, que es la directora de la Dirección de la Mujer, quien nos contesta, porque es obvio que le preguntamos a la alcaldesa y ella se humilla a estas personas, claro, ¿no? Obvio. Que son las que deben darnos la información. Y esta señorita nos contesta, me permito indicar que la Dirección de la Mujer no ha sido la requirente de la contratación de los conciertos antes mencionados. También nos contrata el abogado José Luis Villagrán Morales, delegado de la alcaldesa, que nos dice, los conciertos por el Día Internacional de la Mujer, por el bienestar de todas nosotras, me permito indicar que en la Dirección de Compras Públicas no se gestionó el mencionado proceso. Entonces, ¿me puede explicar usted de dónde salió el dinero? Porque si esto fue una donación, como se inventan a veces que fue, si esto fue una donación, tiene que haber como un documento. Claro, porque pero no es es un documento que diga caso, tal fundación, tal empresa nos dona. Pero no es solo eso, Nelson. Y por ahí, abogado, perdón, antes que se me vaya el tema de esto, porque la gente, a ver, la gente puede pensar que esto es superficial desde el punto de vista de
Ay, pues se ponen a criticar un concierto, si la gente lo pasó bien, la pasamos chévere, ¿cuál es el problema? Se ponen a criticar un parque que está lindo, está hermoso, ¿cuál es el problema? El problema aquí, mis queridos amigos, y aquí está el abogado para decirlo, es que no se pueden hacer cosas porque nos da la gana, sin tener un debido proceso o sin justificar, porque no se está administrando un asunto privado, se está administrando un asunto público y siempre va a haber escrutinio. Como lo decía el abogado, todos están bajo la vigilancia. Para entender un poquito, porque luego no va a faltar alguien que diga eso, ¿no? Se pueden a estar viendo conciertos, ya está, nadie me quita lo bailado. Pero ¿cuál es su duda, abogado, en este tipo de los conciertos? ¿Qué le preocupa a usted, no solo a usted, sino a un grupo, y debería preocuparle a la sociedad entera, de este tipo de cosas? Nelson, como usted bien lo ha dicho, la corrupción siempre es bonita, ¿no? Si la corrupción no fuera atractiva, nadie fuera corrupto. Claro. ¿Usted se da cuenta? La corrupción es bonita. La corrupción no es fea para quien la practica. Yo le aseguro que la alcaldesa Viteri no está triste sabiendo que sus hijos van a heredar, como parte de la herencia de su padre, cuando el señor Villamar fallezca, terrenos por $9 millones. Me imagino que como madre está feliz, ¿no? Porque el hecho de que ella no tuviera sociedad conyugal no quiere decir que los hijos no son herederos de ese padre que tiene ese patrimonio. Entonces, la corrupción es bonita, la corrupción no es fea para el que la practica. El problema es que esto se está haciendo con dineros públicos. Entonces, a mí como ciudadano sí me preocupa, y a la Junta Cívica Jurídica Permanente de Vigilancia de Guayaquil sí le preocupa qué se está haciendo con los recursos públicos, cómo se está contratando, porque a raíz de Parque Jerusalén, paredes pintadas, los óleos del Bicentenario, los drones del Bicentenario que se hicieron, todo el tema del trapeo de Guayaquil. Sí queremos saber al menos cómo fue la contratación. Pero el problema de la preocupación no es por un concierto que en buena hora se homenajeó a las mujeres, las que se consideraron homenajeadas con ese concierto cantado por hombres. Pero el punto no es ese. El punto es que en todas las acciones del municipio de Guayaquil hay las mismas ilegalidades. Claro. Y como persona que es especialista en investigar la corrupción, puedo decirle que cuando hay una constante de irregularidades, de ilegalidades, de secretismo, de no entrega de información, es porque posiblemente hay corrupción. Entonces, no es solo el concierto. Mire esto. En Urdesa Central se empiezan a pintar, y se lo digo como abogado de vecinos de Urdesa, de un momento a otro estos tachos de basuras, estos postes, ¿sí?, con colores circenses que nadie sabe de la mente de quién salieron. Los habitantes de Urdesa no saben si unido a esto mañana aparece una carpa de circo en Victoria Emil Estrada o si un payaso en triciclo va a recorrer la ciudadela. No sabemos. Entonces pedimos información al municipio, que nos diga qué es lo que están haciendo, porque la alcaldesa en sus redes sociales dice que esto se llama repotenciación de Urdesa o distrito creativo. ¿Y qué es lo que recibimos de respuesta, Nelson? Que es gravísimo. Ya. Los departamentos municipales nos contestan que no hay archivos, que no hay contratos, que este proyecto no existe en el municipio de Guayaquil. Entonces no sabemos tampoco quién pinta los postes, no sabemos quién paga, no sabemos quién fiscaliza, no hay letrero de obra y no sabemos hacia dónde va el proyecto. Cuando hay la reacción en redes, la alcaldesa sale en un tuit y publica diciendo, será para dar más seguridad. Y como no entendemos cómo estos postes pintados de colores circenses van a generar más seguridad o van a ser disuasivos para los choneros o las bandas delictivas que operan en la ciudad, hemos preguntado y nos dicen que van a poner más cámaras. Pero resulta que luego nos contesta un ingeniero Cherres de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y nos dice que no va a haber nuevas cámaras para Urdesa. Que si algún día se ponen nuevas cámaras, será de acuerdo a la policía con informes técnicos de las necesidades de ese momento. Es decir, alguien le maneja las redes sociales a la alcaldesa y hace públicos proyectos que quizás pueden ser muy buenos, pero esto no se aterriza en el debate técnico de los departamentos municipales, quienes no poseen información. A él le voy diciendo dos temas. Tercer tema, el mercado de los vergeles. Esta es una publicación de uno de los concejales mudos de Guayaquil, el señor Jorge Rodríguez Cuesta, que nunca nos responde sobre lo que estamos preguntando de todas estas ilegalidades. Y él habla de un proyecto del mercado para los vergeles, ponen una foto del monte y del letrero del municipio. Y resulta que usted visita la página del CERCOP, la información de esa contratación no está completa.
Entonces hemos pedido la información y otra vez nos contestan que no hay contratos, que no hay información, compras públicas no tiene, obras públicas no tiene y Procuraduría Síndica Municipal no tiene. Ese es el problema, abogado, ¿no? No tener respuesta, no tener sustento, no tener... No hay nada, miren eso. Final, y de ahí... Bueno, pintan un y de poste. ahí tenemos ahora... Se le cayó la cámara. Se cayó. La alcaldesa de la ciudad, ¿sí? La alcaldesa de la ciudad hace público un programa de redes sociales al que ella llama Más Guayaquil, donde dice que va a decir las obras que no comenta. Y ahí hace este programa, y ya el programa está circulando, ya se lo ha presentado, quizá usted lo ha visto. Pedimos presupuesto, pedimos contratos, pedimos cómo se hace, pedimos cuánto dinero cuesta, y otra vez nos contesta la abogada María José Quintana, la jefa de contratos, que no existe en esa dirección municipal contrato alguno para realizar ese programa. Nos contesta la abogada Gabriela Rodríguez, directora de Compras Públicas, que en compras públicas no se observa proceso alguno bajo el objeto indicado. Entonces, esto es una constante, ¿sí se da cuenta? No es un caso aislado, no son las ilegalidades del Parque Jerusalén, no es que Diordesa Centro Creativo es ilegal. Todos los proyectos municipales no están cumpliendo los procedimientos de contratación específicos, no están cumpliendo los procedimientos de auditoría interna específica, no se está dando a la ciudadanía la información, se está ocultando información pública. Y esto, Nelson, es porque están realizando otro tipo de arbitrariedades, como el caso del parqueo de la Merced en Guayaquil, Ecuador. Todos los abogados que vamos a la fiscalía sabemos que hay un parqueo al lado de la fiscalía de la Merced. Ajá. Y ese parqueo por décadas ha pertenecido a una señora de nombre Elina Castro González, de 92 años. Y la señora alcaldesa le quiso quitar el terreno a través de una expropiación extraña y se lo quiso quitar para hacer un parqueo municipal. O sea, como ven que es rentable el negocio de la señora de 92 años, le quieren quitar el terreno para el municipio enriquecerse con ese negocio de la señora de 92 años. Hubo toda una acción legal en la corte, la familia ganó la acción legal y el municipio fue, los clausuró, los cerró, puso letreros de que querían un nuevo parqueo municipal. Las personas encargadas de este tema por parte de la alcaldesa golpearon a los familiares de la señora. Entonces estamos viviendo una ciudad en donde no hay ley, donde se está haciendo todo mal y donde encima hay garrotes por todos lados, como el caso del señor... donde no hay claridad, como dice usted, abogado, básicamente... Como el caso del señor Juan Carlos Sánchez Aroce Mena, quien afuera de su clínica en noviembre del año pasado le propinaron una paliza los guardaespaldas de la señora alcaldesa cuando ella estaba dentro. Y lo que hizo ella, según lo que el mismo señor refirió en la prensa en su momento, es salir corriendo de ahí, ni siquiera le pidió disculpas. No hablemos de una sanción. Entonces, este es el problema. Toda esta administración municipal está envuelta en cosas extrañas. Como le digo, todo lo que se ha descubierto hasta ahora es solo el 10%. Estoy sentado esperando que descubran todo lo que tienen que descubrir. Ojalá se haga y estoy seguro que se hará, porque el punto, Nelson, es que cuando usted comete tantas acciones ilegales y usted ya hace esto como una forma de vida, van a seguir saltando las denuncias y van a seguir apareciendo las cosas. Que si todos los medios en Guayaquil fueran independientes y tuvieran la libertad que tiene usted o que al parecer tiene Diario Expreso, ya no tendríamos alcaldesa y hubiéramos tenido que ir a elecciones. Fuera pero usted cosa. sabe que la... Usted sabe que lo que dice la señora Viteri es que lo que dice la señora Viteri básicamente es que Diario Expreso estaría pues formando parte de alguna cosa política. En todo caso, abogado, creo que... Nelson, solo para terminar, dígame. Yo no soy político, soy un ciudadano que ejerce su profesión y soy abogado, no estoy unido a ninguna tienda política. Entonces aquí no hay un tema político, es un tema ciudadano. Y la corrupción no tiene banderas políticas. La corrupción tiene banderas ciudadanas que reclamamos por una administración que está violando la ley, en donde todo está raro, donde no hay transparencia ni diálogo y donde encima los concejales que deberían de fiscalizar no fiscalizan, porque aquí están las cartas a todos los concejales de Guayaquil, todos saben. ¿Y sabe por qué se callan?
se callan porque cada concejal está metido en uno de estos proyectos y es parte de toda la trinca. Claro. Es solo cuestión de identificar, y los concejales también, como parte del grupo cercano a la alcaldesa, deberían también ser objeto de investigación de análisis financiero, pues, Nelson. Porque si a usted le toca fiscalizar y usted no fiscaliza, es porque algún beneficio está recibiendo de su silencio, ¿no? Y nosotros lo que trataremos de hacer, y aprovechamos la oportunidad aquí con el abogado, es de pedirle a todas las personas que han sido mencionadas el día de hoy, al municipio, a la alcaldesa, a los concejales, si sienten y creen que lo que ha dicho el abogado hoy no está en lo correcto, pues puedan venir y tener su réplica para que puedan contarnos y preguntarles directamente a ellos. Abogado, sus palabras para despedirnos. Nelson, la única manera de que en este país cambien las cosas es que las autoridades entiendan que esto no es un feudo. El feudalismo se quedó en otras etapas de la historia de la humanidad. Aquí hay políticas administrativas claras y modernas que necesitan transparencia. Transparencia no es hacer un programa que no tiene contratos y no sabemos el presupuesto para hacer propaganda y publicidad de las obras que inauguran. Transparencia es que los procesos sean correctos. Transparencia es que todos los directores departamentales sepan lo que la alcaldesa está publicando en sus redes sociales. Transparencia es que se permita el diálogo con la ciudadanía. Nosotros no somos detractores políticos de la alcaldesa Viteri. Lo que somos es ciudadanos que queremos diálogo, y no vamos a descansar hasta que ella abra las puertas del diálogo, transparente su gestión y arregle errores como el que inició toda esta investigación, que fue Parque Plaza Jerusalén, que hasta ahora no se arregla y que la alcaldesa sabe cuál es la forma de arreglarlo porque mis clientes se lo han pedido, pero ella no quiere hacerlo. Y la concejal Nicolalde, que también es la que forma parte de esa red, en ese trepo de situaciones en el municipio, no deja que esto se arregle. Entonces, aquí tiene que haber transparencia, aquí tiene que haber diálogo y aquí tiene que todo quedar claro, porque si no, Nelson, como se lo dije hace 10 meses, quizá en 10 meses más habrán descubierto el 20%, pero créame, Nelson, si aquí se hubiera descubierto el 100% de lo que está pasando en el municipio de Guayaquil en esta administración, no solo que estarían presos, ya no estarían en el país, porque no tendríamos ya municipio de Guayaquil, porque toda esa gente está involucrada en situaciones que no son correctas, que rayan o materializan hechos delictivos y que lo que deberían de estar es bajo la investigación de las autoridades. Pero todo queda en el olvido, como el cierre del aeropuerto de Guayaquil, que bastaría para que la alcaldesa de la ciudad esté presa, ¿no? Así es. Pero usted sabe cómo funciona. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Chao, chao. Hasta luego. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo con nosotros el abogado Jacobo Quintero, quien nos estuvo hablando de muchos temas interesantes. Reitero la invitación para quienes se sientan aludidos por todo lo que ha dicho el abogado. Han sido acusaciones bastante certeras y concretas. Es claro que algo ocurre, ¿ok? Y sin necesidad de que estemos acusando, lo importante es que se aclaren, ¿no? Así que a todos, a la señora Viteri, a los concejales, que puedan tener la oportunidad, por favor, las puertas están abiertas.